recién dijimos entonces que según el Corán no es que están en contra de los judíos, siempre que ellos acepten el dominio y la autoridad del Islam, el gobierno del Islam. ¿Está bien? Por eso a veces en países árabes tienen, hay... que lo legitimicen, pues. ¿Va a continuar con lo mismo? Sí, quiero continuar. Dan dinero a veces para el Betagnedes, pero a veces sí hay bárbaros que de repente hacen un probo, matan a todos los yudim, y eso también pasa. Pero no es que el Corán normalmente diga eso. O sea, para ellos es muy importante la emuná en Hashem y en el Corán como lo más importante, y que esté bajo el gobierno de ellos. Eso es lo importante para ellos. Si están bajo el gobierno de ellos, están tranquilos. O sea que hay un tema de poder. Otro punto súper importante. En el Corán no hay dinim ben adam la javero. Y eso a lo mejor nos explique cómo funciona. No hay misbot ben adam la javero. En el Corán, no un sistema de que no, en el judaísmo tenemos un montón de misbot del hombre al prójimo. Sí. Ese no es el punto de ellos. O sea, no tienen leyes del hombre al prójimo. Pues van a decir, Dios es lo máximo, ajná, sumisión a Dios. Pero vos le decís, pero ¿cómo tenés que llevarte con el otro? Y ves el burro del enemigo y lo levantarás, y lo ayudarás, le devolverás si encontrás algo. Eso no tienen todas esas cosas. No tienen leyes de Ben Adam la Javeró. Puede ser que se va a decir, ¿qué es el ideal de hacer? Te conteste, pero no tienen leyes. ¿Entienden? Sí, en el cristianismo más Ben Adam la Javeró que Ben Adam la Macón, porque Ben Adam la Macón es flojo, porque es idolatría. Cristianismo tampoco tienen leyes de Ben Adam la Javeró. Dicen, sí, amar al prójimo como a ti mismo, está bien, lo digo. Pero no tienen preceptos. ¿Me siguieron en este punto? Punto flojo del Corán. Punto flojo del Corán. Si esto es un libro verdadero y absoluto, tiene que tener un montón de leyes para hacer una buena sociedad. ¿Están de acuerdo? Sí. Ulay esto explica por qué sean tan bárbaros, o a veces tan extremistas, ¿no? O sea, en el mundo islámico el tema del robo es muy grande. Roban muchísimo. En Israel la mayoría de los robos son de los árabes. Los robos de autos en Israel, todos los árabes roban autos. No es que les cortan la mano por eso. Ellos no reconocen. Después van a tener un castigo, sí, por otro lado van a tener un castigo súper drástico que es súper exagerado, porque cortar la mano por robar también, la Torá nunca te va a decir cortar la mano. Pero ahí está, entonces tienen una prohibición de no robar. Ellos No tienen leyes en el Corán que diga no robarás y te explico cómo las leyes, cuándo se considera robar, en qué caso, como en el judaísmo que tenemos todo. Te va a decir en general, vos ves que roban, porque no tienen leyes. Obvio que va a decir que no está bien. Esperen, no termina todo en el Corán, después vamos a ver que tienen explicación del Corán. Estoy en el Corán ahora, como la Torá para nosotros, ¿está bien? Obvio que la Torá nuestra va a decir no robarás. Y va, no solamente la Torá escrita también desglosa el concepto de no robar, o solamente la Torá oral. La Torá escrita también explica mucho la gravedad de robar. Ellos no, en el Corán, que sería como la Torá escrita, no tienen eso. Está claro, eso es un punto flojo. No tienen Ben Adam la Javeró. Y Ulay eso explica por qué sean tan agresivos. Los árabes son muy agresivos. Ulay, ¿por qué son tan agresivos? Porque en el Corán no es un tema importante de cumplir, o que dicen que hay que hacerlo. Por lo tanto, no lo tienen internalizado. Eso es un punto flojo de una religión verdadera. ¿Se entendió? No, exacto. Y otro punto, tampoco tiene muchas leyes para saber cómo organizar un Estado. En el judaísmo hay leyes cómo organizar el Estado. Hay leyes para el rey, hay alajot para la Medina, hay alajot para la tzabá, para el ejército, hay leyes Joanim, Levim, tenés un montón de leyes para todos los sistemas para hacer un buen Estado, un buen país. En el Corán no tenés nada de eso. A la hora de vivir de un país agarramos nuestra Es más autoritario. sociedad portátil. Es más es una dictadura. El mundo islámico es más dictadura. ¿Entienden? Está el rey de Arabia o el rey y el rey hace lo que quiere. ¿Entienden? Es más dictadura. Por eso el rey tiene más poder sobre la vida. Ustedes saben que hay una verajá que se dice cuando ves un rey. Si ves un rey de carne y hueso, se dice una verajá. Por el poder que él tiene, porque él puede definir la vida o la muerte de una persona. Entonces ahí dice una verajá, la verajá no es a él, le decía Dios que le dio ese poder. Ahora, hoy en día en el mundo occidental no sé si no hay un rey. Una vez está el rey de Inglaterra, el rey de España, pero no tiene el poder por la vida y la muerte. ¿Está bien? Pero en los mundos, en Arabia Saudita, en otros lugares sí. El rey dice, mátelo y lo mata. ¿Entienden? O sea, en el Corán no hay leyes que rijan o
regulen el poder del rey. ¿Entienden? Por lo tanto, el rey tiene mucho poder. En el judaísmo hay leyes que regulan el poder del rey de Israel. Sí. Por ejemplo, ¿qué mitzvot tenemos? Ah, lo de los caballos. No aumentarás en caballos, no aumentará mujeres, no aumentará en queses. Sí. Escribirá un Sefer Torah y lo tendrá al lado de él. ¿Para qué son todas esas mitzvot? Para recordar al rey que es un rey de carne y hueso y que en verdad es un enviado de Dios. ¿Entienden? Pero en el Corán no tiene nada de eso. Punto flojo, ¿no? Sí. ¿Entendieron? No es que tienen un sistema del Bet Din y el Tribunal de Justicia, los 70 sabios más grandes que analizan todas las leyes. No hay ese concepto de Sanedrín. Por lo tanto, como no tiene eso el Corán, posteriormente, después que se cerró el Corán, tuvieron que venir a cerrar esos huecos. Porque si no tenía una falencia muy grande como religión. Porque cuando te preguntaban, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tienen que contestar. Por ejemplo, el Corán no habla mucho de no robarás. Entonces, ¿se puede robar o no? Entonces ahí vinieron como comentaristas del Islam posteriores que vinieron a explicar esos conceptos. ¿Entendieron? Porque si no, ¿qué hacían? No digan, el judaísmo es igual. El judaísmo no es igual. El judaísmo tenemos la Torá y la Torá oral desde Har Sinai. Desde Har Sinai ya nos dieron las leyes. Obvio que hay un desarrollo en la ley de cosas nuevas en cada generación. Pero desde el vamos ya tenemos todo lo principal. ¿Entienden? Ellos no tienen, eso lo tuvieron que completar después. ¿Entendió? Se puede decir que la Torah es como... Ahora vamos a ver en qué grupos se divide el Islam. 3 grupos. Sí. ¿La Torah qué? La Torah se podría decir que sirve para hacer un sistema social portátil. A la hora de huir una persecución, agarras tu Torah, tus libros y te instauras en cualquier lugar con tu... Tienes La Torah es un sistema perfecto para formar una buena sociedad. Donde sea. Exacto. La Torah es como... Es lo máximo, exacto. Esos puntos importantes, porque eso define... ¿Cómo defino que es una religión verdadera? ¿Entienden? ¿Cómo definís si ese libro es la verdad absoluta? Hay varios caminos para demostrar si es la verdad absoluta. ¿Están conmigo? Sí. Está bien. Pero uno es también demostrar qué perfecto está escrito para llevar a una sociedad a la perfección. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, si viene de Dios tiene que llevar a la gente a la perfección, ¿no? Si no, si el sistema no lleva a la sociedad a la perfección, no es un sistema perfecto, no es divino, porque tiene falencias. Entonces, que no me digan que Mahoma trae lo más perfecto posible si no tiene leyes del hombre al prójimo. ¿Qué perfecto posible es si no tiene leyes del hombre al prójimo? ¿Está bien? Sí. ¿En qué se dividen los grupos de los árabes? 3 niveles. Tar, Suna, ¿está bien? Ahora van a ver. Van a ver. No entendí. Que ahora vamos a ver que entre los árabes, como dijiste, se dividen en grupos, sí, ahí vienen las divisiones. ¿La primera cómo se llama? Suna o sunitas. Suna. ¿Está bien? ¿Qué define? Suna significa que la costumbre define lo que tenés que hacer. O sea, como no tienen leyes, entonces ¿cómo definís qué hay que hacer? ¿De dónde saca la legislatura? De la costumbre. De la costumbre. Son los más El nivel Suna sería claro, sería el Minag Kovea. Orjima Jarea Minag. ¿Sí? ¿Está bien? No sé. Está el segundo que es Chiad. Los chiadim, o chiitas, no sé cómo se llaman. ¿Está bien? ¿Qué dicen ellos? Ellos no dicen que la costumbre define. Son más ellos definen que el yerno de Mahoma, Ali o Eli, no sé cómo se llamaba, era el yerno de Mahoma. Él vino después, se casó con la hija, y él trajo todo también una constitución de cómo debían ser las leyes. ¿Está bien? Y él dice que lo que define no es la costumbre, sino los líderes. ¿Ven el majloquet aquí? Sí, porque cada vez va a cambiar de líder entonces. Hay majloquet aquí. Si define la costumbre o definen los líderes. ¿Cómo se llaman los líderes de los árabes? Imamim o imam, no sé cómo se dice en español. ¿Está bien? Imam serían como los líderes árabes. Si vos querés saber qué tenés que hacer, ¿qué tenés que hacer? ¿Cómo sé lo que tengo que hacer? Le preguntás a lo que dice el maní. Eso no es lo que dice los sunim. Los sunim dicen, no, vamos según el minak. Según la costumbre que hicimos a lo largo de las generaciones. Ellos, no, vamos según la costumbre. Vamos según lo que dice el líder. ¿Tiene el majloquet? Eso dijo Ali. Eso dijo Ali, que era el yerno de Mahoma. No sé si le dieron categoría de profeta, hay que ver, puede ser que le dieron categoría de profeta. No sé si le dieron categoría, porque dijeron que Mahoma es el último de los profetas. Por ahí como le vieron, no sé, con qué categoría le pusieron. Tienen varios... Serían como seguidores de Mahoma. ¿Hasta acá me siguen? Y tercer punto,
¿Está bien? O sea, ¿vieron la diferencia? Interesante la diferencia. Una, ¿qué define la ley? El líder. Y otro que define la ley, la costumbre. ¿Está bien? El judaísmo seguro, para el judaísmo, ¿qué va a hacer? La ley es ley, no define la costumbre. Y si la costumbre va en contra de la ley, ¿entienden? Pero tiene que haber un cuerpo que te traiga la ley perfecta, que son el Sanedrín. Ellos, como no tenían Sanedrín, entonces tuvieron que poner los amamim, estos dos líderes. ¿Está bien? Sí, y entonces se pelean hasta la muerte, ¿verdad? Sí, ahí vienen las peleas entre ellos. Siempre entre los árabes se matan. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Irán e Irak se mataron y murieron un montón. Ahora en Siria se están matando y cada día... Nadie dice nada, ¿no? Cuando con Israel todos hablan, pero entonces... Los sirios se matan entre ellos, que se matan. ¿Está bien? Nadie dice nada. Y tenemos otro grupo que se llaman... Son algo como Javarish o Javarich. ¿Qué son este grupo? Somos como Perushim, como árabes apartados. ¿Cómo se llaman? Es un grupo muy pequeño, Javarish. 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 ¿Está bien? Son como más apartados del mundo. ¿Por qué? Somos más ascéticos. Javarish. ¿Por qué? O sea, dentro de... Entonces, así es en el Islam. Musulmanes Es lo que encontrás. apartados. Son los Pero cumplen lo mismo. Apartados Sí, tipo pero son arroba. más... ahora van a ver por qué. O de Apartados de este Islam. mundo. Más además, no es la onda estándar del Islam. Son más esotéricos. Antirreligiosos. Buscan algo más cosa espiritual. Ah. Pero apartados es como serían como los cristianos que van a los conventos y se apartan, más o Tipo menos. Algo así. monjes, pues. Tipo monjes, algo así. Pero es un grupo muy pequeño. Esperen, si no me equivoco, hay algo interesante en ese grupo, que es como, tienen cosas como más de secretos. Como la Kabbalah, digamos, en el judaísmo. ¿Cómo se llama ese Son más grupo? sabios. Como el grupo de la Kabbalah y la cosa de la mística en el judaísmo. En el Corán están también los que buscan más la mística. ¿Cómo se llama ese grupo? Javarish. No son muchos, son poquitos. Pero también hay dentro del Islam algo así. Se apartan de la sociedad. Segundo. Jobot Ma'asiot, obligaciones prácticas que tiene el Islam. Obligaciones prácticas. ¿Está bien? No hablo de prohibiciones, obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene? Primera obligación, 5 tefilot por día. Son jumbreros. ¿Está bien? Nosotros tenemos 3, ellos tienen 5. 5 tefilot por día que se dividen en 7 partes. Pero para ellos es obligatorio, así como para Es obligación. Es obligación para todo árabe rezar. Tanto hombre como mujer. No sé hombre o mujer, creo que hombre y mujer igual. También dos. No, todo el mundo 5. reza. Las 5 tefilot, ¿no vieron que se levantan la madrugada? Y de repente la madrugada, ¡ah! Y voy. Pero yo ahora trabajaba. Dejado de un lado eso yo lo admiro, ¿verdad? Porque Una vez había un que hizo un yudí mínimas de derecha, ¿no? Que ellos que siempre están los de mercado, de Tel Aviv, ella dice, ¿por qué? Déjenlos a los árabes hacer, déjenlos. Entonces un yudí que quiso mostrarles cómo a veces, está bien, entonces se puso, agarró, entró en un lugar, está bien, y metió en un lugar que no mucho yudí, pero no hay tantos árabes. Entonces de repente mete el disco de los árabes o también la tefilá, porque no es que hay uno que está rezando, siempre pone como un cassette, ¿está bien? No es que a las 4 de la madrugada, y lo puso a las 4 de la madrugada en el mercado de Tel Aviv. En Tel Aviv ahí que normalmente es más. Y entonces todos, ¡no! A todos les molestó. Para que sepan que también a nosotros nos molesta, porque ellos parece que no le... Algo chiste, ¿no? O sea, ahí dijeron, guau, qué molestos son. Está bien, que recen, pero tienen que poner el parlante a todo lo que da a las 4 de la madrugada. Que sea un rezo individual. No, está bien. Las tefilot dicen cosas lindas y cosas feas. No dicen todo lindo las tefilot. O sea, tefilot cosas lindas a respeto a Dios. Pero a los yudín como que no le desean muchas cosas lindas. ¿Por qué? ¿Qué dice? Después vamos a verla. Y a los cristianos, No tenemos a ellos en nuestras Dios es grande, Sí, Dios es grande, en eso todo perfecto. Nosotros no tenemos a ellos en las tefilot, ellos no tienen a nosotros en sus tefilot. Hay que ver exacto. Que nos dice, ama. No, fue un paréntesis lo que dice. Después hay que ver bien. No sé exacto. Lo que ponen en los parlantes solamente es un llamado a la tefilá.
llamado a la tefilá y... No rezan por ahí. Sí, después empieza la tefilá, no sé Como un cómo, shofar, digamos. La tefilá se divide en 7 partes, no sé cuáles son las 7 Las partes. mujeres ¿bien? también tienen la obligación de... La mujer también hace tefilá. Los y- hijos, ¿dónde se ¿No vieron que en el medio del día de repente No, tira la pero ellos no alfombra? van a ningún lado. y se las arrodillan a mujeres. Dios. Las ¿En mujeres serio? rezan en la casa. En la casa rezan. Sí. Son Los hombres van y las son mujeres en la recatadas, casa. son recatadas. ¿En serio? ¿Está bien? Otro punto, o sea que la jobá sería hacer 5 tefilot, está bien, sería la jobá de un árabe. Otra jobá de un árabe es darse de acá. Darse de acá es una obligación. De 2.5% de las ganancias al 5%. Como unas ratas. Eso lo copiaron del judaísmo, pero Pero hicieron menos. 5%. En el judaísmo es el 10%. Pero a 2 Del 10 al 20. Ahí le metemos Después de que los dos somos Ahí son tacaños. más tacaños. Ellos dicen del 1% Del 2.5 al 5%. Jobá del que todo árabe dé de sus ganancias, del 2.5% al 5%. Ahí tenés. ¿Está bien? Otra misma que tienen los árabes, ¿Cómo querés del otro lado? ayunos. Ah, sí. Ayuno, el ayuno de Ramadán. Ramadán es un mes entero que hacen ayuno. ¿Qué quiere decir que hacen ayuno un mes? ¿Te morís? No, pero No, no. No. Ayunan en el día y comen a la noche. Ayunan en el día y comen a la noche. Un mes. ¿Está bien? Sin agua. Wow. ¿Cuándo cae Ramadán? En verano. En cualquier parte del año porque ellos tienen el calendario lunar. Ay, Pero generalmente siempre cae en verano. No, También en verano, en invierno, en otoño, no, a lo largo de cada año van perdiendo 10 días. Y eso Que también el año es tiene como 355. el Yom Kippur de ellos. afecta el metabolismo. No, pero es como. Yom Kippur, pero Uy, eso es horrible. Te afecta el metabolismo. Ramadán, esperen, déjenme terminar. No, porque se toman unas sopas que tienen ellos especiales. Está bien, esperen, no todos cumplen, no son todos religiosos. Nosotros también hay giloninos. Ay, Giloni. Hay gente que no respeta el Ramadán, pero hay gente que sí. Y comen a la noche y de día no comen. Ese mes normalmente están muy nerviosos. O sea, mejor no tengan ningún trato con los árabes porque se te ponen nerviosos, ¿viste? ¿Está bien? Y a veces los hospitales es un problema, porque hay muchos árabes en los hospitales y cuando uno no come está de mal humor. Es sabido, ¿no? Que cuando, no, está Y bien. se pone agresivo. Dicen que ¿vieron? El hombre viene de la casa y tiene hambre, siempre le dicen a la mujer que el hombre le gusta comer, primero para estar tranquilo. No le gusta, ¿sí? ¿No? Está nervioso. Está bien. Entonces, un mes no comen, esa es una jobá, no digo que todos la cumplan, pero es una jobá para el Islam, el árabe. Pero no hay 613 misbot como nosotros, ¿eh? No, a veces está muy difícil, eso y lo de... Está bien, por ejemplo, si quieren, entonces podemos poner una diferencia con el judaísmo. El judaísmo nunca pondría una misbot así. Porque el judaísmo pone todas misbot que son factibles, posibles de cumplir, para todo el mundo. No hay misbot que sean Ellos imposibles. lo hacen, así que es Sí. posible. No, sí, Pero ya lo hacen, pero están... No todos lo hacen, No hay porque simja. muchos no lo hacen. O sea, para Y- la y salud. no sé, Lo hacen porque saben que si no se no queman... sé, no digo que es imposible, no digo que es imposible, pero me parece medio exagerado. Pero es como Mes, si Yom mes, Kippur. Es verdad lo que ella dice, no hay Por la noche. simja. Puede haber simja, son los horarios invertidos. toda la noche comen. Un desorden, una desordenación. No digo discutir nada más, esa es la misma que tienen, ¿está bien? Me parece exagerado, nada más. Lo comparé con el judaísmo. En el judaísmo, fíjense, no hay ninguna. Solamente de la Torá. De Oraita hay un día que es Yom Kippur. Una pregunta. Todo el otro es de Rabanán, fíjate. La Torá nunca dio algo tan exigente. ¿Cuál es el sentido La del Torá es la verdad, ayuno? ¿Cuál es el significado de ese ayuno? Está bien, seguro que como nunca purificarse, no sé, pedir perdón, no sé. Está bien. Pero esa es la jobá que tienen. Y otra jobá que tienen, subir a la Meca. Una vez en la vida. Por lo menos una vez en la vida, ir a la Meca que queda en Arabia Saudita. O sea, que ven que el lugar más santo para ellos no es Jerusalén. El lugar más santo para ellos es la Meca. Y cuando rezan en Jerusalén, Mira para otro lado. miran para la Meca. Miran para Arabia Saudita. O sea, nos hacen la vida imposible y quieren Jerusalén. ¿Para qué nos hacen la vida imposible? Que se queden con la Meca y listo. Pero también quieren también esto, pero el lugar más sagrado para es el de allá. ¿Está bien? Para ellos Jerusalén, tengo que explicar por qué para ellos Jerusalén es importante. Según el Corán, todo lugar donde alguna vez el Islam lo conquistó, presta atención a este punto importante, todo lugar que el Islam conquistó para siempre es islámico. Para siempre. O sea, Jerusalén para siempre es islámico. No. Para ellos sí. Nosotros decimos que no. Pero ellos dicen que según el Corán, entienden que no hay lo que discutir con los árabes. No hay nada. Porque según el Corán, que es el libro santo de ellos, Jerusalén para siempre pertenece al Islam. Entonces acá no puedo, ¿cómo negocio ahora? ¿Entienden? Ahora es difícil negociar. Porque según sus textos sagrados, eso es para ellos.
según ellos tienen que volver a España también, porque ellos conquistaron hasta España. Y lo que no pueden... Los Sí, cristianos no tienen el deseo de tener Jerusalén. Mentira, Raquel, perdón. También, todas las cruzadas que No fueron. luchan por... Está bien, pero en verdad todas las religiones quieren tener Jerusalén. Pero no hacen Saben que nada. es una ciudad santa. Los cristianos no hacen nada, no hay guerra, no hay nada. Hoy, Ya lo en hicieron. el pasado sí hicieron. Ahora no. Vinieron con las cruzadas y En el mataron. pasado, la Iglesia ahora- Católica fue peor que los islámicos. Siempre las cruzadas, siempre los cristianos fueron más malvados. Como, está bien, pero no dije que en el Nuevo Testamento dice que Jerusalén no. Ellos van a decir que Jerusalén es una ciudad sagrada, eso sí van a decir. Pero no es como el Islam que dice que para siempre debe pertenecer a ellos. ¿Entendieron? ¿Qué más? Una cosa más. ¿Ellos vieron alguna vez cómo van a la Meca? ¿Vieron cómo van? A veces tienen la misma, a veces, no es una misma pero a veces tienen el tema del golpearse. ¿Vieron alguna vez? Van gente que van a un lugar sagrado y se van y se van golpeando Ay, los curas también. con sogas o cadenas. Eso es cristiano. ¿Cómo se llama ese concepto de hacerse sufrir el cuerpo? Flagelarse. Eso, algo así. En el mundo árabe hay algo así. Autolesión. Que se dañan a sí mismos, como que sufre el cuerpo y así se ve. En el judaísmo no existe nunca. Nunca existe en el judaísmo hacer sufrir al cuerpo. Eso viene de culturas paganas, el Viene de flagelo. culturas del paganismo. Viene, de la idolatría. Los católicos también. Claro. Autolesionarse en español. ¿Vieron el código de Da Vinci? Sí. No. Las procesiones, Sí, al tema de hacerse sufrir. ¿Por qué no vemos esa película? Sí. ¿Está bien hasta aquí? Está bien después. Toda una teoría igual. No, primero hay que terminarla de ellos. ¿Cómo son los principios de fe en el mundo islámico? Los principios de fe, vamos a definirlos. Con respecto a Dios, los principios de fe son claros y verdaderos. Dios existe, Dios es único, a Dios se le debe servir, es el creador del mundo, todo está bien. Con respecto a recompensa y castigo, creen en la recompensa y castigo, pero nada más es muy infantil. La recompensa y castigo de ellos es muy infantil, es una recompensa carnal y material, no hay espiritual, como mundo venidero, espiritual, tenés placer de estar con Dios, no hay eso de ellos. Concepto Mashiach tampoco, ¿está bien? Sí, concepto de mundo ideal, está bien, y así y hacer lo que dice el Corán. El Mehdi. ¿Tienen concepto más? Pero no hay resurrección de los muertos. No hay concepto más. O sea, es ir después. Concepto Mashiach, no, el concepto Mashiach es más fuerte en el cristianismo, no en el Islam. En el cristianismo sí es Pero fuerte. ellos piensan que Mahoma es el que va a volver. No, ellos creen No, en no. el Mehdi que viene. Dice que el Islam va a ser lo máximo y todo el mundo va a ser ¿Y que va a islámico. volver Mahoma? No sé quién es el Mehdi, pero yo... O sea que este mundo nunca se va a Nunca escuché acabar. que va a volver. ¿Qué va a ser de todo el mundo islámico? Y otro punto más. ¿Dónde está el punto? En los principios de fe del medio, que sería Torah, la Torah es verdad, la Torah nunca va a cambiar, obvio que en eso no están de acuerdo. Porque ahí es el Corán, lo máximo, y el Corán es perfecto. ¿Está claro? Los principios de fe del judaísmo ahí, ellos están en contra. Porque ellos defienden. ¿Qué punto también no tienen claro? Esto es interesante. Hashem sabe todo, el concepto Hashem sabe todo no está tan claro, hay que analizarlo según el Corán. ¿Está bien? Después vamos a ver. El concepto de que Hashem conoce todos los pensamientos del ser humano, el concepto de que la Torah es verdad y la Torah nunca va a cambiar, no están de O acuerdo. sea, no están de acuerdo de que ayer no están todos los pensamientos. No está, tienen una ensalada en el tema del libro albedrío, ahora van a ver. En resumen, ¿está bien? En principio de fe tienen bastantes, pero a algunos le faltan, ¿está bien? Las obligaciones son menos que en el judaísmo, mucho menos, ¿no? Tienen muchas obligaciones, mucho menos obligaciones que el judaísmo. Hablamos de 5 o 6 obligaciones, ¿no? No digo que no tengan prohibiciones, pero obligaciones, nosotros tenemos 248 mitzvot positivas. Ellos tendrán máximo 10. También no tienen otras costumbres que vienen por la costumbre. En el tema de la comida, tienen cosas que a veces comen o no comen. Admiran mucho el kashrut del judaísmo. Es sabido que en muchos lugares hasta compran comida kasher. Nuestra. Porque saben que lo que dice el judaísmo de kashrut es muy elevado y por eso compran comida kasher. No solamente ese punto. ¿Está bien? No, como que saben que nosotros lo hacemos bien eso. Pero ellos Ven que en cierta manera admiran a los judíos. No, el concepto normalmente se basa más en los yohatim nuestros.
Brit Milá. Por cuanto que Ismael también se hizo Brit Milá a los 13 años. ¿Cómo a los 13 se hizo? A los 13 años, Dios le dijo a Abraham que se haga Brit Milá. Ismael tenía ya 13 años. Entonces Ismael se hizo a los 13 años. Por eso para el Islam tiene la obligación de hacerse Brit Milá. A los 13 años. En principio era a los 13. Hoy en día no, porque cambiaron. Eso fue, si quieren, fue reformando la cosa. porque era muy difícil. En principio se hacían a los 13, pero después empezaron a usar ya a los 3 años, a los 2 años. Fueron bajando, a los 7 años fueron bajando. Pero si ellos dicen, perdón, pero antes había dicho que ellos dicen que Akarat Yitzhak era con Ismael. Entonces no tiene sentido porque se lo tendrían que haber hecho cuando... No importa, o sea, no importa. Ustedes dicen que pasó eso, pero a los 13, no importa. No tienen problema en los años. Bueno, mueven los años. Pero hoy en día nace la sabiduría. Mueven los años. Como que a Ismael se hicieron a los... Claro. Ulay la Akarat Yitzhak fue, no sé, hay que ver si hay orden en la Torá o no hay orden. Ellos, como que eso lo mantienen verdadero, porque veo que... El hospital, el udólogo, el que lo hace. Miren, ¿siguieron lo de Brit Milá? Sí, pero ahora ¿qué lo hacen? Hoy en día no lo hacen a los 7, hoy en día lo hacen a los 30 días, cuando ya es bebito. En la mayoría hoy en Israel, bueno. En Israel, que a todos los árabes le hacen la Brit Milá cuando son chiquitos. ¿Y a quién llaman para hacer el Brit Milá? A Moalim y Udim. No. ¿Sí? Que no tienen sus propios Moalim. Tienen, pero confían más en los nuestros. Confían mucho más en los nuestros. ¿Por qué confían en los nuestros? ¿Por qué confían? Porque saben que los Moalim saben hacer bien las cosas. Pero si lo hace el médico. Puede ir a hacerle a otro. Pregunta si se puede. ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede? Si va, sí, se puede. Se puede. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere decir Brit Milá? ¿Que cree en Dios? ¿Y qué? ¿Vos le vas a decir? Está bien que crea en Dios, ¿no? Creer en un Dios único es verdadero, es perfecto. Pero las reglas son solamente para Israel, no vas a muchísimas. Si él quiere hacer... Está bien, no se le prohíbe más. No se le prohíbe más. Los Moalim... Que es el mismo Dios. Los Moalim cuando están aprendiendo, practican con los árabes. Cuando el Moalim está aprendiendo... Sí. Pero no es que practiquen y lo hacen mal, no, lo hacen bien, pero como a veces no hay porque es practicar. Y los árabes confían mucho en los Moalim, entonces llaman. No digo que todos, no digo todos, hay muchos. Igual no hace el concepto que hagan Brit Milá no es un punto criticable, es un punto a favor. Es más, hay quien dice, ¿por qué hoy en día tenemos tantos árabes en Israel? ¿Qué mérito tienen los árabes para estar en Israel? Y una respuesta que le dan, que haya tantos árabes y que tengan mérito, es que tienen la misma de Brit Milá. Porque la misma de Brit Milá es que creo en Dios. Eso significa creer en Brit Milá, ¿está bien? Está muy bien eso, creer en Dios. No es un Dios diferente, es el mismo Dios, dijimos, ¿no? Después que hagan todo lo contrario es otro tema, pero creen en Dios. No es el mismo Dios, ellos lo dicen, es el mismo Dios, el no mismo cambia Dios, el nombre. dijimos, Alá es el mismo Dios. De momento que defino la definición de Dios, que es la misma, es el mismo Dios. Y, otro punto. Brit Milá, a veces se está bien, dijimos que comen a veces kashrut. Hay dentro de los árabes algunos que ven a los yudim como impuros. Dentro hay muchos árabes que ven al yudí como impuro. Y a veces, cuando, por ejemplo, en países árabes, cuando el yudí va a comprar algo, en un almacén o algo, y le tiene que pagar, el árabe a veces pone una pala, como algo grande, para que le ponga la plata ahí. Para no tocarlo. Como que ve que el yudí es impuro. Es medio contradictorio, ¿no? Por un lado nos admiran, pero por otro lado, Ulay pusieron eso porque si lo admiran mucho es peligroso que los árabes quieran ser judíos o algo así, entonces dijeron que es impuro. No en todos los lugares, ciertos grupos de árabes. Que yo leí que, o sea, que el Islam nace en sí porque ellos querían tener algún credo, alguna sociedad que les diera sentido a sus vidas como lo tenían los judíos. Por eso sale tantos años después. Por eso lo copió. Ellos estaban perdidos como vamos a decir, voy a dar el contexto. Es el origen de que ellos nazcan como un... ¿Dónde nace el Islam en un mundo? O sea, era toda la zona ¿está bien? De los países de África, Asia, ¿está bien? Arabia Saudita, Irán, Irak, toda esa zona. Eran todas tribus idólatras. Y Mahoma estaba bien convencido que Dios existe, que Dios es único. Y en cierta manera Mahoma quería elevar a las personas esas. Entonces trajo todo el concepto y inventó una religión. ¿Está bien? Obvio que de dónde inventó la religión. No es que en verdad Dios se le reveló, ¿no? Lo que estoy diciendo yo, ¿está bien? No se le reveló Dios. Agarró lo que el judaísmo decía que es verdadero y lo adoptó. Y lo movió y lo cambió y inventó una nueva religión. ¿Entendieron? Por eso todas las cosas lindas que tiene las sacan del judaísmo. Todas las cosas feas que tiene no es del judaísmo.
toda la brutalidad que tiene no es del judaísmo. Esa brutalidad seguro que no viene del judaísmo. ¿De dónde sacaron esa brutalidad? El judaísmo no es brutal. El judaísmo es muy bondadoso. ¿De dónde vienen esas personas que se matan y matan personas? Del cristianismo. No sé si es cristianismo, tampoco. Es parte de la idiosincrasia árabe. Del mundo de la cultura árabe. Que es muy machista, dijimos, ¿no? También, además, es muy agresiva. Es agresiva, la era es agresiva. Es sabido, alguien me lo va a decir, está bien, pero es sabido. Y otro punto más. Puntos que tienen mahloquets, que tienen discusiones, que todavía no lo definieron. ¿Cómo ver a una persona que cree pero no cumple? Y cómo ver a una persona que cumple pero no cree. No tienen clara cómo se lo ve. Tiene emuná pero no hace las mismas que es medio cree, pero... O una persona que cumple pero no tiene emuná. Tiene que definir. En eso hay árabes que lo ven así, hay árabes que lo ven bien, hay de todo. O sea, no tiene el concepto de Giloní, no sé. No, hay Giloní, pero no tienen bien definido cómo definir qué dicen, ¿está bien? De ellos. Si lo ve como hereje, no lo ve como hereje, no está ordenado. Hay más lo que dije. ¿Quería preguntar algo? No, tipo, que pensé que habías preguntado que cómo lo ve Dios y no cómo... O sea, ellos no tienen claro cómo... Ellos no van a decir cómo Dios lo ve a eso. Porque hay quien dice, no, lo ve mal, y otro dice, no es tan malo. También en el Gan Eden, en el paraíso que dijimos que lo ven muy terrenal, hay algunos que van a decir que es un poco más espiritual. Pero la mayoría del mundo islámico dice que es terrenal. El paraíso es algo material. ¿Está bien? Me olvidé, hay un punto más. Hay dos escuelas con respecto al libre albedrío y el saber de Dios. Está la escuela de Asharia y la escuela de los Mutakalmin. Les digo lo que es cada uno. Las Asharia son las más populares. Es la versión más popular islámica, que no es filosófica, no es de pensar. Y es de decir que todo va según la voluntad de Dios. Todo lo que pasa en el mundo es voluntad de Dios. Todo lo que pasa es la voluntad. Vos le preguntás, ¿y por qué lo hizo? La respuesta de Asharia, que la más, es no podés entender. No se puede entender por qué Dios hace las cosas. Pero hoy en día es una ley. ¿Está bien? Esa es la postura más famosa en el Islam. Que vos no podés entender nada de lo que Dios hace y no podés entender nada de lo que... No podés entender nada de lo que Dios es, no podés entender nada de lo que Dios hace, todo va según la voluntad de Dios. Es muy sumisa, ¿no? La voluntad de Dios es lo máximo, pero es nula en el entendimiento. ¿Entendieron? No van a entender las cosas. Ellos dicen que es imposible entender. ¿Quién vio la novela? Esa la mayoría de los árabes son así. El judaísmo tampoco tiene respuestas para... Espera, no, es diferente el judaísmo. El judaísmo dice que lo más importante de Dios es la sabiduría. Ahí la discusión con la diferencia. El judaísmo dice que Dios es perfecto, ¿no? Y todo lo que Dios hace, lo hace con una super inteligencia y super sabiduría, y es la voluntad de Dios. Pero hay dos palabras, ¿ven? La sabiduría de Dios y la voluntad de Dios. Sí, pero nosotros... No decimos que se puede entender todo, pero tratamos de entender. Y en el Islam no tratan de entender. Eso quiero decir. No tratan de entender. No se puede entender. Aceptarlo así. Pero no tiene sentido. Así es. Pero no tiene sentido. Así es. Esa es la respuesta de ellos. Así es. El dogma. No digan que el judaísmo decimos así. El judaísmo no decimos así. En muchas cosas. Judaísmo tratamos de entender. No, tratamos. Pero hay cosas que son imposibles. Bueno, ya dije, ellos no dicen hay cosas que son imposibles, ellos dicen todo es imposible. Pero no renunciamos a la búsqueda. Discusión con el Islam. Para ellos nada se puede entender. Judaísmo, 90% se puede, 10 no. 20, ¿está bien? ¿Entendieron la discusión? La discusión es básica. Es si lo que Dios hace lo hace con sabiduría o no. Ellos dicen, no es que lo que Dios hace con la sabiduría. Es la sabiduría de Dios es imposible de entender nada. Todo va según la voluntad. ¿Me siguieron? Sí. Por lo tanto, todo lo que Dios hace, vos no tenés que cuestionar nada. No podés cuestionar nada. Nosotros diríamos, pero sería ver interesante porque seguro que tiene cierta... Dios lo hace con cierta lógica para educarte, porque es una prueba, ¿no? Ellos no van a decir. Por eso muchos dijimos, el tema del duelo en el mundo islámico va a ser mucho más nulo. El shiur nuestro es en el... ¿Dónde es el shiur? shiur? Trabaja por el profesor. Se cierra. ¿Bien? No me di cuenta, Pueden pensé que... ver también el video, la filmación.
¿Está bien? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? ¿Qué dije recién? Entonces anulan todo entendimiento. ¿Entienden que anulan todo? Entonces, no hay duelo. ¿En qué sentido? En los drusim dijimos a veces, los drusos, que es una secta árabe, no hacen duelo. ¿Por qué no hacen duelo? No es que no sienten nada, sienten cierta tristeza que murió un ser querido. Pero el ser querido murió, era la voluntad de Dios que muera. Si era la voluntad que muera, ¿por qué te vas a poner triste? Los drusos vienen de la Sharia. Todo voluntad de Dios. ¿Y por qué los drusos están en... Sería más como los ayarías. Los drusos vienen de los Sharia. Es una secta, o sea, salió de... Es la concepción ayaría. ¿Los drusos no son descendientes de Yitro? No me parece, no. Es una secta que salió del Islam. Los drusos. Me dijeron que eran descendientes de Yitro. Pero ¿por qué hacen en el Estado de Israel los drusos? Ya son el ejército. Está bien, porque ellos dije que se abrió del Islam. Ah, ok. Pero se abrió del Islam, pero... Tienes razón, todo es voluntad. Sí, todo voluntad de Dios. Y está muy lindo eso. Eso es sumiso. Pero nosotros decimos que la voluntad de Dios tiene su superinteligencia. ¿Ven la diferencia? Ellos anulan el concepto inteligencia y sabiduría. Ese es el punto que ellos no van. ¿Quién dentro de los árabes le buscaron la lógica a las cosas y buscaron más sabiduría? La segunda secta, que eran los mutakallim. Los mutakallim, sí. Mutakallim es una secta que le buscaban, trataban de entender las cosas. Los ayarías no. La mayoría del mundo islámico es ayaría, no es mutakallim. Por eso son más ignorantes. Los mutakallim. Porque la ayaría va más con la ignorancia. Que es una inmensa mayoría. La voluntad de Dios sobre todo, pero se anulan. No pensar. ¿Y por qué no puedes pensar? Porque no puedes entender. No puedes entender. Tiene algo de lógica que todo es voluntad de Dios, pero el judaísmo, ¿qué hacemos en el judaísmo? Estudiamos, ¿no? Profundizamos, tratamos de entender las cosas. ¿Entendieron el punto? Es una posición muy cómoda rendirse. Ay, Dios lo hizo así. No quiero saber por qué. Exacto. Muy bien. Ellos no buscan, porque piensan que, o sea, ellos dirían, la máxima sabiduría es todo voluntad de Dios. Es verdad que todo es voluntad de Dios. Pero esa voluntad de Dios no va desasociada, ¿cómo se dice? No va desconectada de una sabiduría infinita. ¿Entienden lo que decimos nosotros? Nosotros decimos que todo eso, la voluntad de Dios está conectada con una sabiduría infinita de Dios. Nosotros no tenemos esa sabiduría infinita, pero intentamos. Entender parte, por lo menos, ¿no? Para eso estudiamos. En el Islam no ese es el punto. El punto es, es voluntad. Hay algo loable, algo lindo en lo que dicen, que es todo voluntad. Eso está bien. Pero aquí viene el punto. Después lo vamos a hacer en la clase que viene. Al ser todo voluntad de Dios, libre albedrío queda nulo. Esto es muy importante. Según el Islam, es muy poco el tema del libre albedrío. Por lo tanto, es todo destino. Sí. Como el clon. La postura islámica es destino. Está todo destinado. Y eso significa maktub. Maktub estaba escrito. Así estaba escrito. Pues si ves que significa que estaba escrito, pero vos tenías que hacer algo. No podías hacer nada porque así estaba escrito, pero vos tenés que actuar bien, no podés hacer nada porque así está escrito. No tiene gracia la vida así. Ay, no. Porque el concepto de voluntad de Dios absoluto niega el libre albedrío. ¿Cómo voluntad de Dios no niega el libre albedrío? La semana lo seguiremos. Acá. La semana que viene es clon.